Bueno, dada la dificultad, en primer lugar, bienvenido, profesor Zapata, y don Tomás Jordán, y la señora Pamela Figueroa, bienvenidos aquí, y bueno, les pedimos disculpas porque no hay más parlamentarios por el hecho de, ustedes saben, de la lluvia, pero en aras del tiempo y la importancia que tiene este tema, le queremos ceder la palabra al profesor Zapata sobre este tema de la nueva constitución política. Así que le damos la palabra, profesor. Muy buenos días. Muchas gracias, presidente subrogante. Gracias a los miembros de la comisión. Yo interpreto la invitación como de parte de todos y todas. Así que muchas gracias. Yo hice llegar la semana pasada una minutita muy breve, excusándome de no poder asistir el jueves pasado. No he cambiado demasiado de opinión desde el jueves pasado. Voy a referirme brevemente a lo que planteé en esa minuta y quizá manifestar mi mejor disposición a poder de pronto conversar sobre algún punto que requiera algún comentario adicional. Yo decía en la minuta que del proyecto comienzo destacando como hecho valioso que se reconozca muy explícitamente el papel que puede y debe jugar nuestro Parlamento en el debate constitucional. Más allá de la conveniencia de incorporar formas más directas de participación ciudadana, cuestión con la que estoy de acuerdo, creo importante reivindicar con fuerza y sin complejos el rol central que tiene para la democracia el Congreso Nacional. Como estoy convencido que cualquier constitución nueva, reformada, mejorada, corregida, debe robustecer la función parlamentaria, me parecería un contrasentido que el proceso que conduce a ese objetivo se hiciera soslayando o despreciando la contribución de diputados y senadores. No dudo que la actual legislatura tiene credenciales suficientes para abordar este asunto. Lo digo a propósito de algunas reflexiones que han habido sobre si tiene o no títulos la actual legislatura. Más allá de los defectos que uno puede imputarle al sistema electoral bajo el cual fueron elegidos los actuales parlamentarios, todos ellos asumieron sus funciones sobre la base de sufragios emitidos en una votación popular libre. Y nunca está de más recordarlo y destacarlo. La propia voluntad democratizadora de la actual legislatura, expresada en la aprobación de cambios legales fundamentales para mejorar nuestra democracia. La reforma electoral, el voto de chilenos desde el extranjero, la nueva legislación de partidos políticos y financiamiento, eventualmente la descentralización política a nivel de gobernadoras regionales, refuerzan el título de legitimidad política, en mi opinión, inobjetable, que tienen los actuales parlamentarios. Cuestión distinta, por supuesto, es que algunos piensen que el actual no es el mejor momento político para discutir un proyecto de reforma constitucional de esta envergadura. Ahora, creo que sobre ese aspecto yo no corresponde que me pronuncie en mi condición de profesor. Yo algo he opinado en otros espacios, pero no me puedo referir a eso, si es el mejor momento político o no. Me parece positivo que el proyecto distinga entre reformas constitucionales propiamente tales y proyectos de cambio y sustitución constitucional. Sobre este punto, la actual Constitución establece un camino único para la reforma. No habla de sustitución. Y como no hace distinciones, uno no debiera hacer distinciones. Por lo tanto, con ese camino único se podría cambiar un inciso, un artículo, 30 artículos, 120 artículos. A nivel de la doctrina, y se lo he escuchado también a algunos ministros del Tribunal Constitucional chileno, existen personas que piensan que los caminos para la reforma, aún aquellos como el chileno que no distingue, no podrían ser usados para la sustitución.
Ahora, ¿qué es la sustitución? Eso abre todo un terreno, ¿no es cierto? ¿Cuándo habría, comillas, sustitución? Cierre comillas. Pero lo que quiero destacar es que existe, a nivel de los profesores, una cierta discusión. El hecho de que un Congreso esté investido del Poder Constituyente derivado lo habilita para sustituir la Constitución, que teóricamente es la obra del Poder Constituyente originario. Y en Colombia no solamente hay doctrina, hay fallos del Tribunal Constitucional colombiano que plantean precisamente que una cosa es reformar y otra cosa es sustituir. Argentina ha discutido este tema largamente. Hay un viejo fallo del año 99 de la Corte Suprema Argentina que plantea el tema de hasta qué punto puede cambiarse la Constitución respecto a lo que se hizo por el constituyente originario. Entonces, a mí me parece interesante discutir el asunto, que en el Congreso se discute el asunto. Una manera de resolverlo es decir derechamente, mire, hay un camino para la reforma y hay un camino para el cambio constitucional. Ahora, aunque uno no le diera ese sentido a la reforma, igual seguiría siendo interesante tener dos caminos para la reforma constitucional. Ustedes son testigos de la inmensa cantidad de reformas que se hacen a la Constitución. Se han hecho 40, 39. Y no hay por qué pensar que no vamos a seguir haciéndolo en forma regular. Entonces la pregunta ¿es lógico que tengamos el mismo camino para cambiar la edad para ser contralor que para cambiar el sistema de descentralización política? El mismo conducto para modificar alguna regla sobre transparencia, no digo no sea importante, pero hacerle un nuevo añadido al super fideicomiso, ¿no es cierto?, en el artículo 8, colgarle más cosas, que para ir al semipresidencialismo. No son de tan distinta entidad unas y otras cosas como para justificar caminos distintos. No parece sensato, por ejemplo, involucrar a la ciudadanía en un plebiscito de cierre cuando uno hace un cambio, digámoslo así, puntual. No. Hay una desproporción. Y arriesgamos, evidentemente, que si uno va a hacer una pregunta de ese tipo a la ciudadanía, que voten poquísimo. Mire, plebiscito para sustituir la palabra transparencia por publicidad. Estamos todos convencidos de que es bueno cambiarla en la Constitución, pero hay otros cambios que sí parecen ameritar, por lo menos pensar, en incorporar mecanismos de participación. Y esto es algo que le he escuchado no solamente a sectores ligados al actual gobierno, sino se lo he escuchado a personas de oposición que han señalado que cualquier paquete de reformas importante que se apruebe en el futuro debiera ir acompañado de un plebiscito de cierre. Eso supone cambiar lo que hoy día existe, porque repito, lo que hoy día existe es una vía única. Entonces me parece valioso del proyecto el obligarnos a pensar sobre si acaso no es demasiado rígido el que exista una sola única manera de hacer cambios a la Constitución, siendo que el fenómeno del cambio constitucional es mucho más rico y complejo. Tercero, señor presidente, me parece interesante que el proyecto contemple el plebiscito de cierre. Pero quiero dejar por lo menos señalado que estoy lejos de pensar que los plebiscitos tienen un valor superlativo. La experiencia con los plebiscitos, la reciente y la intermedia, arroja señales mixtas. Al día siguiente hay un 51-52% que está feliz y un 48% derrotado. La sensación de que se pusieron en votación bajo una misma pregunta 22 cosas distintas y que muchas veces la que se respondió no era la que se preguntaba, sino que se respondió sobre otras cosas que no estaban en el sufragio. Lejos de enriquecer la democracia, la empobrece. Hay un estudio en la revista Economist de hace un mes atrás que muestra hasta qué punto, desde que se empezaron a introducir más los plebiscitos,
la participación ciudadana, lejos de aumentar, sigue cayendo. Claro, nadie pretende que los plebiscitos en sí mismos resuelvan ese problema. Quizás el problema responde a causas más profundas, ¿eh? Pero a mí me parece interesante incorporar un plebiscito de cierre. Me parece extraño, desde el punto de vista sistemático, que el voto sea obligatorio solo para ese acto. ¿Ah? Me parece extraño. Puedo entender, pero me parece extraño, digamos. Me parece más es una decisión importante, pero no es la única decisión importante a la que estamos llamados. Hay muchas decisiones importantes. Entonces, si la razón para que solo sea obligatorio el voto para esa decisión, estaríamos diciendo esa es la decisión más importante que estamos tomando, más que elegir presidente. Puede ser, pero yo diría la riqueza de la participación tendríamos que buscarla no solo en ese plebiscito de cierre, sino en incorporar al proceso de conversación otras formas. Y más allá de lo que pueda decirse, yo por lo menos quedé muy impresionado de lo que fueron las conversaciones que se hicieron el año pasado. Creo que ahí hubo un valor bien importante. La gente que participó en esos encuentros locales en general salió satisfecha. Entonces yo creo que tanto más importante que ese plebiscito de cierre es que este mecanismo de conversación constitucional incorpore ese tipo de instancias. Algo parecido a consultas, conferencias, convenciones locales, territoriales. Cuarto, bueno, quiero resaltar, uno no debiera resaltar estas cosas, pero lo voy a hacer. No debiera resaltarlo porque con su deber nomás cumple, digamos, el Ejecutivo, pero quiero resaltar el hecho que el proyecto asume correctamente que cualquier reforma del sistema de reforma supone reunir los 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Y quizá vale la pena resaltarlo porque en el curso de los últimos 3 o 4 años hubo algunas personas que plantearon interpretaciones alternativas, desde quienes sostuvieron que podía perfectamente entenderse que un nuevo capítulo sobre cambio constitucional tendría que someterse al quórum de lo que podríamos llamar la mayoría de los capítulos, que es 3/5, y no al quórum de la minoría de los capítulos, que es 2/3. Así, sobre la base de un razonamiento del tipo qué es lo normal y qué es lo excepcional, se postulaba que si hay un nuevo capítulo no tendría por qué acogerse a lo excepcional. Yo puedo entender el razonamiento de que en una democracia todo lo que sea excepcional respecto a un hombre un voto, una mujer un voto, debe ser interpretado restrictivamente. Yo creo que no es absurdo, pero me parece que postular que en una misma constitución para hacer un cambio de un artículo se necesiten 2/3 y para cambiar todos los artículos baste con 3/5 es una inconsistencia lógica que no podemos atribuirle a la Constitución. No me parece que sea una interpretación sensata. Me parece bien entonces que el Ejecutivo deseche esas opciones más creativas, ¿ah? Porque sigue leyéndose en la prensa a personas que publican su opinión y sostienen: no me explico por qué la presidenta estima que este proyecto deba votarse con los 2/3 de diputados y senadores, como si fuera algún capricho masoquista, sería, porque claramente es un capricho que solo a la coalición que ella encabeza perjudica, ¿ah? Y no quieren ver, a mi juicio, lo que es muy claro. La Constitución establece un grado de rigidez importante para varios capítulos, y entre otros el capítulo de reforma. Puede gustar o no, no es desmesurado ese quórum de 2/3 en el derecho comparado. Es muy alto, es muy exigente. Es difícil de conseguir con sistema binominal y va a ser difícil de conseguir con sistema proporcional. No hubo en el siglo XX, de la política chilena, una coalición que estuviera siquiera a distancia mediana de 2/3. Ni las coaliciones más exitosas, ¿ah? Con sistema proporcional.
se acercaron a los 2/3 en ejercicio. El Frente Popular, el general Ibáñez el 52, con las elecciones parlamentarias el 53, Frei Montalva el 64, Allende el 70, lejos. Los 2/3 tienen el efecto evidente de forzar acuerdos que van más allá de una coalición triunfante, aunque sea una coalición muy triunfante. Pero yo valoro que se asuma que esas son las reglas que están sobre la mesa. Aprecio adicionalmente lo siguiente. Se ha hablado mucho de Asamblea Constituyente en los últimos años, pero no siempre se aterriza en las características de la Asamblea Constituyente. Y hay asambleas constituyentes y asambleas constituyentes. Si la convención de la que habla el proyecto fuera algo parecido a una asamblea constituyente, es una de sus posibilidades. Lo que se ofrece es una caja de posibilidades. Pero si lo que se llama aquí convención constitucional fuera una especie de asamblea constituyente, es decir, un grupo de ciudadanos elegidos en forma directa por sus compatriotas, con un encargo de redactar un proyecto, con un plazo eventualmente para hacerlo, es bien interesante que el proyecto le fije a ese grupo unas reglas de cómo tomar decisiones. Una asamblea constituyente pura, químicamente pura, una asamblea constituyente en todo el sentido de la palabra, radical, uno no va a aceptar jamás reglas que vengan de atrás o de afuera. Pero segundo, jamás entendería que sus decisiones pueden estar sujetas a otra regla que no sea la mayoría pura y dura. En una asamblea constituyente de verdad, de veritas, como diría lo que hay es una especie de estado de naturaleza, y en esa situación lo único razonable es, si somos 8 y ustedes son 7, ganan los 8, para todos los asuntos. Y cualquier otra distinción, no, tienen que ser 13 de 21, 16 de 21, ya supone que esa asamblea constituyente no es tan constituyente. Ya no es tan constituyente. Entonces, de alguna manera, el plantear en estos términos el proyecto, porque el proyecto, quiero recordarle, ustedes lo conocen, pero en el artículo transitorio, a propósito de la ley orgánica que vendrá, se dice que cuando se reúna esta convención, sus decisiones no se van a adoptar por la mayoría simple. Esas decisiones que no son decisiones en algún sentido, son las propuestas que se van a ofrecer al país, pero esas decisiones se van a tomar, según cuál sea la materia, por los quórum de la Constitución actual. Entonces, si esa convención constitucional se parece a una asamblea constituyente y elegimos a 100 compatriotas para que hagan un proyecto y se reúnen esos 100 compatriotas, y esos 100 compatriotas quieren, por ejemplo, reformar el derecho de propiedad y sustituir el 19 número 24, de acuerdo a lo que el artículo transitorio indica, si no lo leo mal, porque esos 100 compatriotas tendrían que votar ese nuevo 1924 con 67 votos. 67 de 100. Entonces, que hubieran 51 en esa convención constitucional que quieren hacer algo sobre esa materia, no podrían proponerle al país, no saldría de ese horno un pan sobre el capítulo tercero, que requiere 2/3, si no hay en esa. Entonces, más allá de lo que ustedes estimen conveniente hacer con el proyecto, me parece interesante porque también esto nos lleva a pensar en las distintas formas que puede asumir un grupo que estudie esta materia. Repito, está la forma químicamente pura, que no está sujeta a ningún tipo de restricción externa y que decide. Y están estas formas que podríamos llamar, no quiero decirlo de una manera más controladas, más constreñidas, a las que se le fija un plazo, que nacen solo cuando el Congreso quiere que nazcan, con los 2/3. No solo los 2/3 para reformar la Constitución, sino esos otros 2/3 para darle vida a la Convención Constitucional, que cuando actúa dentro de un marco muy preciso y no puede hacer nada que no sea ese marco. Entonces,
yo creo que sirve la conversación también para desdemonizar, para que no se hable de cuestiones que no están necesariamente sobre el tapete. Y así como a mí en lo personal me parece que una asamblea constituyente químicamente pura solo tiene sentido, en mi opinión, en una situación de absoluta postración o desplome. Y cuando no queda otra que partir de cero. Y por lo tanto no hay ninguna referencia externa que someta o sujete a la voluntad del pueblo. Siempre me ha parecido que estamos lejísimos de esas circunstancias y por lo tanto al hablar de asambleas constituyentes o convenciones constitucionales, claramente hay que pensar en modelos diferentes. Entonces, llamo la atención de los miembros de la comisión también este valioso elemento de análisis. Sin perjuicio de mi valoración general muy positiva sobre el proyecto, y espero haya quedado claro por qué encuentro que es positivo, quisiera, sin embargo, hacer una nota crítica. Y es la siguiente. A mí me parece que sería bueno que en el curso de la tramitación se avanzara en identificar o perfilar mejor en qué consistiría la convención constitucional. Presidente. Continúo. No es tan extraño que la constitución política, esta u otra, apenas esboce una institución y deje el grueso a la legislación de desarrollo, ley orgánica. Eso pasa con el Banco Central hoy día, en la actual constitución. Si ustedes leen la constitución, no dice para qué sirve el Banco Central. No dice cuáles son sus funciones. No dice cuál es su estructura. ¿Habrá un Banco Central? No me parece que sea una buena técnica. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero en el caso del Banco Central es bastante más claro, más o menos, qué es lo que es un Banco Central. Nadie entiende que un Banco Central se dedica a, no sé, pues, a cobrar impuestos, política monetaria, política cambiaria. Pero a mí me parece que si se va a incorporar en la Constitución esta figura de la Convención Constitucional, sería importante que la propia Constitución perfilara algunos de sus rasgos. Yo no veo, he escuchado a algunas personas decir que esto encierra algún tipo de trampa o ardid. A mí no me parece. Es muy transparente el proyecto en términos de los quórum que se necesitan, de los plazos. Mi problema entonces no es de sospecha política, no, para nada. Mi problema es que no me parece que la Constitución sea tan parca en una cuestión tan importante. Y como además creo que las leyes orgánicas debieran suprimirse, en un horizonte mediano, y esta es una materia que entiendo que se ha discutido en el Congreso extensamente, y se ha producido una cierta convergencia en el sentido de, si no suprimirlas completamente, acotar su número, acotar su alcance, reducir el quórum. Entonces, me parece extraño, si esa es la dirección en que avanzamos, que se deje a una ley orgánica de 3/5, o sea, una ley orgánica reforzada como la que había para el sistema electoral, no de 4/7, sino de 3/5, toda la configuración de la Convención Constitucional. Entonces, creo que una indicación que podría ayudar a que el proyecto cumpliera mejor su función, podría ir en la dirección de añadir en el propio texto constitucional cuáles serían las características de la convención. Ahora, por supuesto, entiendo que eso abre efectivamente un debate. Abre un debate. Esa convención se integra exclusivamente por parlamentarios, se integra por parlamentarios y ciudadanos designados por parlamentarios, se integra por parlamentarios y ciudadanos elegidos ad hoc, se integra solo por ciudadanos elegidos ad hoc. No sé cuál es la ventaja
desde el punto de vista legislativo o constituyente, de postergar la discusión para más adelante. Hay veces que uno, cuando hay una piedra muy grande que molesta en el camino, uno chutea eso y hace otras cosas mientras tanto, digamos. No es ilícito eso. Pero chutear esto, en este caso, me parece casi imposible. ¿Cómo vamos a intentar conseguir los 2/3 de diputados y senadores si no hay alguna idea de qué es lo que se está aprobando concretamente en materia de convención constitucional? Y como creo que de eso debería estar en la Constitución, por lo menos lo esencial, creo que una manera de avanzar en el debate es que el gobierno explorara. Si el gobierno no estima el caso casarse con una fórmula, por lo menos plantear 2, para que el Parlamento pueda ver las ventajas y desventajas, o plantear 3. Algo de eso hizo la presidenta en su discurso de octubre del 2015. Ella identificó opciones, la Asamblea Constituyente, una convención mixta de diputados y ciudadanos, una comisión bicameral de diputados y senadores. Bueno, creo que ayudaría a avanzar en la conversación precisar eso. Un último comentario y aquí termino, señor presidente. A mí, en algún momento me pareció interesante que esta materia fuera objeto de un artículo transitorio, para una vez. Después de conocer el proyecto del gobierno, estoy menos convencido. Debo reconocer que me parece interesante que la Constitución tenga incorporado como un rasgo permanente tanto la posibilidad de hacer cambios menores como la posibilidad de hacer cambios mayores. Y que no sea esa una cuestión absolutamente extraordinaria, disruptiva, revolucionaria. A mí, repito, lo que me parecía hace un par de años atrás era que se aprobara un artículo transitorio de la Constitución, que a propósito del bicentenario de la independencia de Chile, ahora el 2018, se abriera un espacio de deliberación democrática de un año, por ejemplo, un año y medio, en que discutiéramos una nueva Constitución y que terminado ese periodo, ese año y medio, rige la Constitución sin capítulo de suicidio, digamos, sin capítulo de auto... Pero debo reconocer que la opción que siguió el Ejecutivo en esta materia, es decir, incorporarlo en la parte permanente y por lo tanto no cancelar la posibilidad que en 20 años más nuestros hijos piensen que es del caso explorar un cambio más profundo y quieran generar un espacio participativo, que puedan hacerlo sin necesidad de derribar lo que nosotros, bueno o malamente, hemos hecho. Eso es, señor presidente, y de nuevo agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias. Bueno, eso estará regulado en la nueva Constitución, ¿cómo se hace la siguiente? Se da lo mismo que esté en un transitorio, en un permanente. Eso es efecto. Diputado Coloma, no está, diputado Esquella. Sí. Gracias, presidente. Agradecerle al profesor que nos acompañe esta mañana. Yo quería primero volver a su calidad, digamos, de expresidente de la comisión que trabajó durante casi un año en todo lo que llamamos el proceso constituyente. Entonces, preguntar qué le parece el cambio. De alguna manera se dejó entrever, pero me gustaría que lo dijera más directamente. Se dejó entrever, digamos, en su exposición. ¿Qué le pareció el cambio, entre comillas, en las reglas que se habían planteado al inicio del proceso constituyente y lo que hoy día al final nos terminamos de enterar, digamos, a través de este proyecto de ley? Eso, referirse, digamos, al cambio. No sé si es que ustedes tuvieron la oportunidad de conversarlo previamente con la moneda. Algunos de los miembros del Consejo Observador nos habían dicho que ellos no habían tenido la oportunidad, pero quizá en su calidad de presidente de ese consejo sí hubo algún tipo de consulta, algún consejo, en fin. Eso por una parte. Lo segundo, algo que encuentro interesante profundizar,
también desprendo de la exposición de que entiende, y porque lo he leído en otras materias, en la Casa de Todos, que tuvo participación, en fin, que una constitución sí es importante que tenga un quórum distinto. Y sí es importante que conlleve, por consecuencia, un acuerdo, digamos, amplio en donde todos se sientan y por lo mismo eso nos reduce el contenido precisamente para que todos se sientan reflejados en el texto. En fin, dado que considera y a la vista o a la luz de incluso el derecho comparado de lo que ocurre, digamos, en otras constituciones en el mundo, que 2/3 no es algo lo suficientemente alto, pero que tenemos cambio en el sistema electoral, me gustaría profundizar un poco ahí. A usted le tocó trabajar profundamente el cambio del sistema electoral. Yo no tengo una visión clara de si es que ese 2/3 termina siendo, digamos, con el nuevo sistema más complejo o más fácil de lograr. Tengo, o sea, una idea, pero poco sostenida técnicamente, de que al haber más grupos, o sea, al ser proporcional, entran más grupos chicos y hay en la ensalada, digamos, más personas para ponerse de acuerdo y eso lo hace más complejo. Pero me gustaría saber qué es lo que pasa en otras partes del mundo, es decir, donde las exigencias para reformas constitucionales son altas y también el sistema parlamentario es proporcional como el que vamos a tener de marzo del próximo año en adelante. No sé si conoce, digamos, ejemplos de ese tipo. Y lo otro, solo si quedara espacio, siempre hablamos, y en particular a usted siempre lo hemos escuchado por las encomiendas que le ha tocado asumir por parte de La Moneda o nosotros mismos, nuestras invitaciones, hablar de la forma, hablar de los procedimientos, pero me encantaría si le pudiera dedicar un capítulo a qué es lo que le gustaría cambiar en la Constitución, porque de repente nos quedamos entrampados simplemente en hablar de la manera de modificar, y esto no solo por usted, sino que por muchas personas que participan en el debate, y a la hora, digamos, de aterrizar esto de que es tan importante cambiarlo integralmente, no pasa, digamos, de 2 o 3 cosas que perfectamente se podrían cambiar siguiendo las reglas del capítulo 15 sin tener que hacer esta tremenda revolución. Eso, señor presidente, gracias. Gracias, presidente. Ha surgido en el inicio de este debate que hemos, a propósito de este proyecto, una idea de parte de algunos parlamentarios en el sentido de que es razonable probablemente un plebiscito de cierre o de clausura, etcétera, pero que al mismo tiempo surge la necesidad de abrir el capítulo si no estuviera el quórum que se exige. Yo entiendo que a algunos les gustaría la unanimidad, 2/3 ya es harto, digamos, ¿eh? Pero está bien. Pero es evidente que puede no suceder, ¿no? Puede que no estén los 2/3 y particularmente, incluso a propósito lo dice el diputado Esquella, que en el nuevo cuadro político con el nuevo sistema electoral probablemente se expresen más diversamente las distintas opciones políticas ya con representación en el Parlamento y en consecuencia se haga más difícil cuando la prefiguración eran 2 grandes bloques construidos incluso antes de que la ciudadanía se pronunciara. Entonces, en ese cuadro, los 2/3 pudieran transformarse en un quórum altísimo, ¿eh? Entonces, la idea de un plebiscito de apertura, si es posible decirlo así, ¿no? Un plebiscito que obligue, a propósito del pronunciamiento ciudadano, a que se encargue a alguien de este cambio, ¿eh? Que no esté sujeto solo a los 2/3 que lo habilitan, sino que esos 2/3 no estar, que ya es un quórum alto, tenga un exógeno ciudadano directo que lo transforme en una obligación de hacerse cargo, ¿no? Y ha surgido esto y quisiera saber qué opina usted al respecto. Y también me gustaría, si tiene tiempo, profesor, también que esbozara algunas ideas respecto a lo que usted percibiría debiera contener, al menos desde el punto de vista dogmático, si usted quiere, para no entrar en el detalle, una nueva constitución. Hay por ahí un proyecto presentado por algunos diputados, entre ellos el diputado Ceroni, que es un articulado completo. A mí me seduce mucho el capítulo en que permite que se sindicalicen las Fuerzas Armadas, pero entiendo que es una cosa que provoca más de alguna dificultad. Cuando lo he planteado, mi gobierno me mira con
con escándalo, pero bueno, está bien. Pero me gustaría, si alcanzase, por cierto. Gracias, presidente. Cheroni. Profesor, usted ha dicho un poco que en el fondo el hecho de que la ley orgánica establezca claramente un perfilamiento más claro, diríamos lo que tiene que ser, o sea, las atribuciones, las facultades de la convención constituyente, y que debería ser la propia reforma constitucional que tuviera ese perfilamiento mejor de la convención. ¿Qué aspecto cree usted que debería tener la Constitución para aprobar también, precisamente porque la gente ahí va a decir, bueno, esto es lo que estamos aprobando, este tipo de convención? ¿Qué aspectos debería contener la misma Constitución y no dejarlo solamente en una ley orgánica constitucional en relación a la convención misma? Y por lo menos, a pesar en contrario de lo que dice el diputado Esquella, yo creo que 2/3 para aprobar esta reforma es bastante alto. O sea, incluso yo creo que es difícil encontrarse con 2/3 para poder hacer esta reforma, tal como está concebida. No sé qué opina yo, si usted cree que 2/3 es suficiente o es un quórum bastante alto. Y el otro tema es que se habría preferido usted que se hubiera hecho esta reforma tal como lo planteó originalmente la presidenta, aunque usted yo creo que ya lo dijo un poco, el que se hubiera puesto las 3 alternativas que originalmente se tenía, o la Asamblea Constituyente, o esta comisión bicameral, o el plebiscito, que era lo que originalmente planteó la presidenta. Si usted habría preferido realmente que existieran, diríamos, esas alternativas y no solamente haberse ido de frentón por una convención, tal como está establecido. Preferible haber bajado eso al Congreso, que hubiera optado por alguna de esas otras alternativas del nuevo Congreso. Eso. Gracias. Gracias, diputado. Yo quiero excusarme primero, que tuve un problema ahí para poder salir de Santiago, pero quisiera hacerle 2 preguntas. La primera, respecto de efectivamente la necesidad de poder cambiar la Constitución, de una nueva Constitución. Porque aquí se ha hablado mucho de que no sería necesario, que en realidad los cuestionamientos de legitimidad ya no, carecen de fundamento a partir de la reforma del año 2005, y que en el fondo ha tenido tantas modificaciones en democracia esta Constitución que por lo tanto ya no es posible hacerle un cuestionamiento, digamos, desde el punto de vista de la legitimidad. Y en segundo término, también se ha dicho que esto es una Constitución que funciona, ¿ya? Que funciona bien, que de hecho se ha ido constitucionalizando el ejercicio y la interpretación del derecho en el fondo, y que estamos haciendo una invocación directa a normas constitucionales permanentemente en todo tipo de litigios, y que por lo tanto tenemos una Constitución que es muy utilizada. Y ante eso, digamos, no habría como mayor necesidad de tener una nueva Constitución, si no tendría un problema de legitimidad, y tampoco tendría un problema de utilidad o de eficacia, ¿ya? Eso lo escuché de algunos parlamentarios en la sesión anterior. Entonces, me gustaría conocer su opinión respecto de aquello, ¿ah? ¿Por qué estamos en este proceso y ante esta necesidad de poder cambiar la Constitución, si efectivamente tenemos un problema de legitimidad, en su opinión, y si tenemos algún problema de eficacia o más bien de filosofía constitucional, por así decirlo, que es lo que tenemos que adecuar, ¿verdad? Y que en el fondo tenemos que ser capaces de tener un nuevo pacto, digamos, como político, y que eso es una necesidad urgente, que no tenga una constitución que nos representa a todos. Lo segundo es, yo no veo ninguna norma como de salida excepcional, digamos, como en algunas ocasiones ocurre, en caso de que no tengamos los 2/3, y por lo tanto aquí no hay un veto a la idea de poder tener una instancia constituyente de 1/3, ¿verdad? O sea, que es insalvable, ¿verdad? No se trata de probablemente de la necesidad de ponernos de acuerdo en el contenido, que yo creo que ahí
se requieren quórum alto, ¿ya? No sé si 2/3, ¿ya? Pero se requieren quórum alto. Obviamente que más de 2/3 es un quórum donde hay un poder de veto de una minoría enorme. Pero yo entiendo que cuando se trata de contenido no se trata de que una mayoría relativa le imponga a una minoría, ¿no es cierto?, ciertos contenidos. Yo eso lo entiendo y lo comparto. Pero el que tengamos 1/3 que pueda vetar la posibilidad de crear un órgano constituyente, me parece a mí que sin posibilidad de que tengamos algún tipo de salida, digamos, ¿ah? Que en cierta ocasión se pueda efectivamente o, o vetar en el caso de rechazar eso, o que efectivamente se pueda con quórum altos también, pero plebiscitar, ¿ya? No con un quórum de mayoría absoluta, sino quizá un quórum más alto, poder plebiscitar una forma de poder resolver esto, porque de lo contrario, ¿ya?, vamos a estar ante un imposible práctico, ¿ya? Porque quienes están relativamente contentos con la constitución actual, ante el riesgo de que alguno de sus aspectos más sensibles se cambie, prefieren decir, bueno, bloqueemos la posibilidad siquiera de discutirlo en un órgano constituyente como sería esta convención constitucional. Y por lo tanto, antes de entrar al debate de los contenidos, probablemente tal. Y eso me parece que podría terminar dejándolo en una situación, digamos, de un callejón sin salida respecto a este debate, ¿ya? Que hoy día lo tenemos acá en el Congreso, pero que efectivamente podríamos estar ante un verdadero callejón sin salida. De lo contrario, obviamente que esto podría ser en los casos en que desde ya se estime que sea el Congreso el que lo resuelva. ¿Por qué? Porque ahí en el fondo lo que tú puedes hacer es un verdadero pacto constitucional antes, donde tú acuerdas las materias, y cuando ya tienes cierto acuerdo en las materias, ese mismo órgano puede acordar cómo se genera la instancia para poder abordar el debate de fondo. Pero como en este caso, ya, primero se va a discutir la forma, ¿ya? Y esa instancia es la que va a discutir el fondo, que va a ser probablemente distinta que la del Congreso. Obviamente que es muy difícil poder avanzar en un pacto de contenido para poder destrabar la forma, digamos, o el camino, cómo se va a modificar se va a crear la nueva constitución. Entonces creo que estamos en un callejón sin salida con este quórum de 2/3 sin otra alternativa. No sé si es que en derecho comparado existen algunas alternativas para poder resolver efectivamente situaciones como esta. Si usted ve alguna posibilidad o simplemente vamos a estar dependiendo de que quienes no quieran tocar la Constitución sean menos de 1/3. Diputado Gutiérrez. Gracias, presidente. Mire, por su intermedio, una preocupación unida a la que recién manifestaba usted, presidente, es que la derecha ha dicho que la nueva constitución política es una construcción ideológica, que en realidad a lo que hay que darle respuestas son a las necesidades de la gente, en salud, educación, seguridad ciudadana, que en realidad el tema de la nueva constitución a nadie le interesa, ¿verdad? Que este es un problema como de la élite política. Y aparte de decir eso, dicen, pero si en Chile ya tenemos una nueva constitución, la de 2005, y permanentemente unen a esto de que en realidad la clase política tiene este requerimiento de una nueva constitución, pero es un invento de alguien que no le gustó la dictadura, pero que en realidad uno va a un barrio a hablar con doña Juanita, y esa doña Juanita lo único que le interesa nomás es que tener un carabinero en la puerta, bueno, poder comer, ir al baño, pero que esto de la nueva constitución es algo ajeno a ella. Y dice, pero la constitución de 2005 ya eso lo hizo Lago, y más todas las reformas que se le ha hecho a la constitución, ha hecho de esta constitución una constitución democrática. ¿Ah? Entonces, mi pregunta, presidente, a nuestro invitado es, si yo sé que el expresidente Lago ya se ha desdicho y ha dicho en realidad que su constitución no era lo que ella esperaba, pero incluso ya él había propuesto hasta una nueva constitución política. Si efectivamente
esa constitución de Lago, como le llaman, la del 2005, vino a suplir ese déficit de legitimidad que tenía la constitución de Pinochet, y que la sola circunstancia de haber sacado la firma de Pinochet de esa constitución y haber puesto la del Lago le cambió el carácter a esa constitución. Porque yo creo que es bueno sacar ese argumento que es reiterativo acá, aquí lo hemos escuchado permanentemente, siempre nos salen con que la constitución del 2005, que ya la constitución de Pinochet no existe, que la que existe es la constitución que dijo Lago más todas las cientos de reformas que se han hecho. Entonces, prácticamente que la constitución del dictador, esa no existe, que esa ya quedó en el pasado, que en realidad es otra. Y yo creo que es importante que nuestro invitado nos dé su opinión con respecto al tema, porque yo creo que no es por todo, hay que zanjar ese argumento, que ya es reiterado, aparte del argumento de doña Juanita, que no está interesada en la nueva constitución. Yo creo que es importante que nos diga eso, porque por lo menos para que nos muestre, no sé si habrá alguien viendo ¿lo estamos transmitiendo esta vez o no? Nos pueda decir con claridad que esa constitución de 2005 no fue lo que se esperaba. O, en definitiva, esa constitución del 2005 extinguió la falta de legitimidad que tenía la constitución de la dictadura. Eso, y lo otro es, efectivamente, ¿cómo hacerlo con una derecha que en definitiva está cómoda con esta constitución y que en definitiva no da posibilidad de poder avanzar en construir una nueva constitución, al menos esta metodología que se está diseñando en esta propuesta legislativa, ver efectivamente cuál es la salida, porque al final del día puede que lo más adecuado sea preguntarle al pueblo si quiere o no una nueva constitución. Es decir, preguntémosle a esa doña Juanita que no le interesa supuestamente nada, preguntémosle si está o no interesada en una nueva constitución, porque puede que nos sorprendamos y que efectivamente haya una opinión ciudadana en torno a dotar a Chile de una nueva constitución, y ahí se resuelven todos los problemas desde el pueblo, si efectivamente queremos una nueva constitución, y ese sería un debate que estaríamos dispuestos a hacer, y que sea el pueblo que responda en definitiva si queremos o no una nueva constitución, si eso también podría ser probable o posible. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Profesor Zapata. Gracias, señor presidente. En honor al tiempo, yo entiendo que hay sesión de sala, entonces voy a tratar de ser bien expedito. El diputado Esquella, señor presidente, me hace algunas preguntas. El Consejo de Observadores no participó en la generación de este proyecto. En lo personal, yo tuve oportunidad antes de integrarme al Consejo, allá por agosto, septiembre del 2015, de conversar sobre este tema con el ministro Jorge Burgos. Y conocía entonces lo que fue la propuesta que hizo la presidenta en octubre, la propuesta de que este Congreso cambiara el sistema de reforma y habilitara al próximo Congreso para que eligiera una de las 4 alternativas. Esa propuesta tenía algunas ventajas, pero también tenía algunos problemas. Un problema importante es que es muy difícil de explicar. Era muy difícil explicarla. A uno le preguntan, ¿no es cierto?, las personas que se supone que uno sabe estas cosas. Entonces, claro, uno entiende. Mira, el actual Congreso va a modificar el capítulo 14 o 15 y va a establecer un artículo que va a tener un menú para que el próximo Congreso elija uno de esos 4 para que se haga el proceso de cambio. ¿Y por qué no este Congreso? Y se abría, ¿no es cierto?, inmediatamente un flanco súper enojoso y complicado. Yo creo que jamás, no creo que haya habido la intención de hacer un juicio de disvaloración del actual Congreso, pero efectivamente abrió un flanco. ¿Por qué no este Congreso? Porque este Congreso hacía el aperitivo, digamos, y dejaba el plato de fondo al próximo Congreso. Entonces, yo, no habiendo participado en este nuevo proyecto, le reconozco a este nuevo proyecto la virtud de la simplicidad. Le permite al actual Congreso pronunciarse a favor o en contra de un camino más participativo.
tener junto al actual sistema de reforma uno más participativo. Y los que están conformes con el actual sistema podrán dar su argumento, los que quieran cambiarlo podrán dar otro argumento, y creo que eso contribuye al debate ciudadano. Pero como Consejo Observadores no participamos y no tendríamos por qué haberlo hecho, digamos. Yo siempre pensé que teníamos que concentrarnos en ser garantes de la conversación que se estaba produciendo. Así que eso le puedo indicar, digamos. Y evidentemente los miembros del Consejo, cada uno tenía y tiene distintas opiniones sobre estos temas. ¿Ah? Y por lo tanto, yo en la minuta repetí lo obvio, todo lo que estoy diciendo de título personal, porque seguramente hay muchos ex miembros del ex Consejo que piensan muy distinto a mí. No represento al Consejo, me represento a mí. Es bien difícil, por su intermedio, señor presidente, especular sobre los efectos que va a tener sobre la política chilena restablecer el sistema electoral proporcional. El sistema tal cual quedó en la ley es bastante parecido al sistema que teníamos antes del 73, en términos de la magnitud promedio de los distritos. Antes del 73, o sea, entre el 62 y el 73 se prohibían los pactos, estaban prohibidos los pactos. Hubo que inventar un subterfugio para que en la última elección parlamentaria la Unidad Popular se presentara como partido federado y la oposición se presentara como confederación. Esa fue la manera en que pasaron por el lado del CERVEL y burlaron la prohibición de pacto. Estaban prohibidos los pactos. Entonces lo que hicieron fue decir, no, si somos un solo partido, somos el Partido de la Unidad Popular, somos un solo partido, somos el COE. Todo el mundo sabía que no eran un solo partido, era un pacto disfrazado. Así que la verdad es que se cuestionaba en todas partes. Entonces, ahora tenemos una peculiaridad. Hemos vuelto a tener proporcional compacto, como fue en Chile antes del 62. Con ese sistema, una fuerza política que tiene el 40% de los votos y la que viene después tiene el 22% de los votos, puede ganar una mayoría de la Cámara. Eso pasó en el año 65 con la democracia cristiana. Su 42,3% le dio la mayoría de la Cámara de Diputados porque habían 20 y tantos puntos de distancia sobre los radicales y los socialistas. Entonces uno puede decir, y en realidad no hay que saber mucha historia, que si para esta elección la diferencia entre la primera lista, cualquiera sea, y la segunda lista es de 25 puntos, esa primera lista, aunque no tenga el 50%, aunque no tenga el 45%, puede ganar la mayoría de la Cámara. Si esa fuera la diferencia, 25 o 30 puntos entre la primera y la segunda. Uno puede decir eso mirando la historia y sacando los números. El sistema moderado proporcional no creo que haga más fácil conseguir los 2/3, pero efectivamente vuelve más fluida la discusión. Y en ese sentido se pueden armar coaliciones en el camino. Pero no podría responder si hace más fácil o no alcanzar los 2/3. Lo que sí, repito, se puede afirmar es que como es un sistema moderado, sigue habiendo un bono o premio para sumar, para aprovechar los saldos de la cifra repartidora. Pero fue pensado para que una fuerza política del 10 o 15% pudiera enfrentar las elecciones por su cuenta, esperando razonablemente que ese 15% iba a ser un 15% de la Cámara. Fue pensado así y funciona así. Una fuerza del 15% debería sacar un 15% de la Cámara. Pero sigue castigando a los partidos pequeños. El sistema de cifras repartidoras DONT sigue castigando a los partidos del 5%. La pregunta más de fondo que la plantea también el diputado Andrade, señor presidente, yo puedo hacer llegar para los honorables diputados que quieran verlo, un libro que yo publiqué en el 2015, donde justamente porque creo que el tema del fondo es muy importante, donde incluyo mis ideas sobre el tema constitucional y las ideas de la comunidad política a la que yo pertenezco. Así me voy a referir a ella en esta sesión, a la comunidad política a la que yo pertenezco. Ese documento que se llama Lo que nos une, intentó en su momento poner cuestiones de fondo. Ahora, más que explayarme en lo que yo creo, sí quisiera hacer una conexión con lo que ha
planteado el diputado Chahín y también, que es lo siguiente. Aquí hay una tensión, porque un acuerdo muy cerrado sobre los contenidos, un gran acuerdo político sobre contenido, sin duda facilitaría enormemente la posterior discusión sobre mecanismos. Pero un gran acuerdo sobre los contenidos puede comprometer seriamente el carácter auténticamente democrático y participativo de lo que viene después. Ahora, yo pienso que el arte de la política justamente consiste en encontrar una fórmula que concilie las dos cosas. Sudáfrica, yo creo, no hubiera podido salir del apartheid si no hubiera habido al mismo tiempo la capacidad política de Nelson Mandela y de Klerk por llegar a un acuerdo marco previo a la Asamblea Constituyente. Ellos no podían obligar a los ciudadanos son libres, los ciudadanos se manifiestan y eligen libremente, pero ellos podían obligar a sus colectividades, al Congreso Nacional Africano y al Partido Nacional. Y ese acuerdo de buena fe, de liderazgo valiente, sabiendo que enfrentaban críticas potenciales por estar llegando a un acuerdo, hizo mucho más fácil que la minoría, en el fondo, renunciara a su veto. Y pudo haber una asamblea constituyente. No fue una asamblea constituyente pura porque existía de alguna manera este acuerdo, pero ese era un acuerdo político legítimo de cara al país. No era una cuestión espuria, escondida. De cara al país, dos fuerzas políticas dijeron: nosotros vamos a ir a esta asamblea a defender estos puntos, este. Y estamos de acuerdo en eso. No me parece que haya nada de ilegítimo en eso. Pero sin duda facilitó lo que vino después. Entonces, yo, mirando esa experiencia, diría que una discusión sobre contenidos compartidos, sin duda, podría ser un elemento que facilitara la conversación y despejar algunos fantasmas, despejar algunos temores. Mi experiencia, por lo menos, ha sido que cuando se producen estos encuentros, como se produjeron el año pasado en el CEP, entre profesores que algunos de ellos militan en la UDI, otros en el Partido Comunista, y se trabajó durante varios meses, se pudo ir identificando las diferencias. Hay diferencias, pero si ustedes revisan los dos tomos que publicó el CEP sobre cambio constitucional, ustedes van a descubrir los niveles de acuerdo. Los dos proyectos que encabezó el presidente Lagos, Mi Constitución, Tu Constitución, contaron con la colaboración de un panel plural de académicos, con personas de izquierda, personas de derecha, personas de centro. Entonces, generar instancias de conversación sobre el fondo, y en eso me atrevo a decir, señor presidente, que es algo que, en vez de dejarlo entregado solamente a instituciones privadas, podría quizá ser interesante que este Congreso asumiera un foro para ver esos temas, porque podría, por último, eliminar pretextos. A veces hay pretextos para o despejar confusiones. Eso sobre el tema. Lo importante es discutir sobre el fondo. Yo creo que es muy importante discutir sobre el fondo. El diputado Andrade plantea con mucha, y creo que también lo dijo el diputado Chahín, la pregunta: ¿y qué pasa si esto no funciona? A mí me preocupa mucho la frustración que puede producirse en las personas que se involucraron el año pasado. Ahora, esa frustración realmente va a ser aguda y justificada si no se hace nada, si no se intenta de buena fe hacer algo. No creo que esas personas se frustren si se hace un esfuerzo serio y de buena fe y ven que sin embargo no se pudo. Y con esto lo conecto con el tema de los 2 tercios, señor presidente. Los 2 tercios, no quiero que se entienda que a mí me gustan, me encantan los 2 tercios. No son anómalos, no son completamente anómalos en el derecho comparado, pero están ahí. Uno no lo eligió, están ahí. Y para el reformismo de cualquier tipo, evidentemente las reglas que hay que cambiar son un desafío. En eso consiste el drama. Hay que eliminar el cohecho,
con parlamentarios que han sido elegidos con cohecho. Hay que eliminar el binominal con reglas que han sido hechas desde el binominal. Hay que cambiar la Constitución con reglas desde la Constitución. ¿Ah? Y siempre desde la Revolución se podrá considerar que un camino estéril, muy extenso, muy largo, condenado al fracaso, cosmético. ¿Ah? La experiencia política chilena más bien sugiere que el camino de la reforma acumulativa, mayoritaria, sí da fruto, a veces se demora, ¿ah? Y efectivamente puede ser muy frustrante para la mayoría que a veces se demoren mucho los cambios. La eliminación del cohecho entre el primer proyecto de Jorge Rogers, el año 39, y la supresión en 58 fueron 19 años de discusión legislativa. ¿Ah? Entre el primer proyecto para eliminar el binominal y su aprobación tuvieron que pasar 26 años. Y es frustrante, efectivamente. ¿Ah? Es frustrante, pero a mí por lo menos me parece que si está la regla de los 2/3. Ahora, ojo, los 2/3 son para algunos capítulos de la Constitución. Y si los 2/3 son difíciles, los 3/5 no son tan difíciles. Como lo demuestra la aprobación de la reforma al sistema electoral. Los 3/5 no son tan difíciles. Y respondiendo directamente a la pregunta del diputado, yo estoy con la previsión razonable de que las elecciones de este fin de año, independientemente de quién gane la presidencia de la República, nos van a tener el próximo año con unas cámaras y un Senado donde van a haber 3/5 para cambios constitucionales. Independientemente de quién gane la presidencia de la República. Y estoy incorporando a personas de izquierda, de centro, y también a algunas personas de partidos de la centro-derecha, de algunos partidos de la centro-derecha. Entonces, el cambio constitucional no es solamente los 2/3. El cambio constitucional es el 80% de la Constitución, que es por 3/5. ¿Ah? Y muchas cosas que se pueden hacer, como una ley sobre plebiscitos no vinculantes. O sea, no deberíamos dejar que los 2/3 que están ahí, que tienen un sentido y que hay que respetarlo, se erijan ante nosotros en una fuente de frustración y depresión. Digo nosotros aquí, salgo de mi molde de profesor, como alguien partidario del cambio. ¿Ah? Entonces, yo creo que el sistema electoral proporcional va a manifestarse en que va a haber una mayoría, es mi impresión, independientemente de quién gane la elección presidencial. Pero claro, en esto no tengo ninguna ventaja sobre Guedes o sobre, no sé, un tenista, porque estoy hablando de algo que no es mi especialidad, siendo pronósticos electorales. ¿Ah? Así que en eso no tienes por qué tomármelo con autoridad. Pero sí quiero detenerme en algo que planteó el diputado Gutiérrez, que me parece bien interesante, sobre la legitimidad. Uno puede, y es legítimo, entender que el parámetro de la legitimidad es la justicia intrínseca, la bondad intrínseca de aquello que se juzga. Va a ser legítimo lo que yo considero justo, bueno, verdadero. Y yo no me siento tan ajeno a esa tradición de pensamiento. Más bien, soy parte de esa tradición de pensamiento. Una manera de evaluar la legitimidad de algo es preguntarnos si es justo, es bueno y es verdadero, independientemente de lo que piense la mayoría o las encuestas. Pero hay que asumir que también existe, y con mucha dignidad, la idea que la levantó Max Weber hace 130 años, de que la legitimidad en el mundo moderno que nos tocó vivir, es la legitimidad que da el consentimiento libre de los destinatarios del poder. Él dijo que la humanidad había progresado desde una legitimidad tradicional a una carismática, hasta llegar a una legitimidad que él llama racional. Y es que son los destinatarios del poder los que deciden, con su opinión, si algo es legítimo o no. Y uno podrá hacer una pataleta respecto a lo bueno, justo y verdadero que es la institución que uno defiende, pero si el 90% de los destinatarios piensan que no es legítimo, desde ese punto de vista, no es legítimo. No es legítimo. Si uno toma el concepto de Weber, la legitimidad es algo dinámico. No se logra y uno lo va a inscribir en el conservador de bienes raíces y ya está registrada la legitimidad. ¿Ah? La legitimidad se puede ir ganando y se puede ir perdiendo. Y no depende
solo de las decisiones de los detentadores del poder, como dije recién, es fundamentalmente el juicio que tienen los destinatarios, los ciudadanos. Entonces uno podría decir que la Constitución del 80, que partió con un X quantum de legitimidad del año 80, uno puede pensar que en 0, o menos 10, o 4, 8, que luego fue conquistando mayores grados y dosis de legitimidad de cara a los ciudadanos, el 89, el 92, el 93, el 98, podremos discrepar, pero podríamos asumir que eso es posible y que luego eso empieza a debilitarse y a deteriorarse por distintos factores. Quizá la generación que vivió el 80 estaba más dispuesta a reconocer legitimidad el año 2005 porque tenía una contrastación. La generación más joven, seguramente más crítica en su juicio de legitimidad, y ahí la obligación de las personas que trabajan en diseño institucional es ir mirando ese proceso y respondiendo oportunamente. No es contradictorio decir, aunque algunos piensan que sí, no es contradictorio decir que en un momento dado un texto tiene legitimidad suficiente, pero que está perdiendo legitimidad, que ha perdido legitimidad. No hay un indicador matemático para decir cuándo se cruza un umbral de la plena legitimidad a la absoluta ilegitimidad, ¿ah? Pero los venezolanos que vivieron los años 60 y 70, yo creo que tienen claro a esta altura que hubo un momento en que la legitimidad de la democracia venezolana, del bipartidismo, COPEI, ADECO, en algún momento se trizó. Los bolivianos saben que la legitimidad de la democracia de MNR, el MIR, Acción Democrática Nacional, en algún momento se trizó. No hay un día, se fue perdiendo. Y si uno no actúa a tiempo, después, claro, después es evidente. Después todo el mundo dice en realidad. Entonces, estas cosas están en el libro que yo publiqué en el 2015. Yo podría hacer llegar encantado el texto por si alguien quiere profundizar. La verdad que la literatura sobre el tema constitucional de los últimos 5 años es impresionante. Deben de haber por lo menos 30 libros. Por lo menos 30 libros que se han escrito sobre el tema. En Chile. Solamente en Chile. Yo tengo una sección completa de la biblioteca que son solo libros escritos sobre el tema constitucional de los últimos 4 años. El profesor Atria acaba de publicar un nuevo libro sobre democracia y neutralización de la política. Es su tercer libro sobre la materia. El profesor Pablo Ruiz Tagle ha publicado 3 sobre la materia en los últimos 5 años. Sí, podría... quiero cerrar porque el diputado Esquella, el diputado Andrade, los 2/3, el diputado Cheroni, no sé si prefería la propuesta original de la presidenta, la verdad. No estoy seguro. Siendo que participé estoy confesando algo, las decisiones son de la presidenta, pero evidentemente hay personas que colaboran y yo conversé el asunto con el ministro Burgo en su momento y me parecía una buena manera de avanzar. Involucrar al actual Congreso, involucrar al nuevo Congreso. Pero la verdad es que, entre otras cosas, porque era muy difícil de explicar, y creo que los ciudadanos tienen derecho a saber qué es y entender cabalmente, digamos. Esta alternativa tiene sus méritos. Bueno, mi última respuesta o comentario, a ver, ¿cómo decirlo? Yo me siento absolutamente comprometido en lo personal con las personas que el año pasado fueron a los encuentros locales y a los cabildos. En lo personal fue una experiencia realmente, no quiero exagerar, transformadora. O sea, no creo haber hecho mejores clases que las que he hecho este año por la inyección de ciudadanía que viví durante el año pasado. Fue una experiencia maravillosa. Esa gente conversó sin ira, sin rabia, sin bullying, sin descalificación, sin insultos, sin grosería. Hay una reserva ahí, hay una reserva. Son 200.000, alguien podría decir que son pocos, una tremenda reserva de confianza en el sistema. Esas personas todavía confiaron lo suficiente en el sistema como para enviar sus planillas y sus plantillas
y creo que decepcionar a esas personas sería una cosa muy mezquina, muy torpe, digamos. ¿Ah? No estoy diciendo que haya que aprobar este proyecto porque las personas... No, estoy diciendo que sería bueno que tuviéramos una discusión muy a fondo, que es lo que se merecen esos ciudadanos que creen en este proceso. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.